Siendo honestos, toda la tarea, creo que todos los problemas que trae la mayoría se tienen que completar. Vienen algunos muy sencillos de B a la N que no se completan, que es cuando es solo X, pero hay muchos que se completan, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo espero que ahí se pongan atentos, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro problema. Integral de 3ax de x sobre b cuadrada más c cuadrada x cuadrada. No hay problema que a veces el de x esté aquí a un lado de la línea de división o esté en el numerador. Es lo mismo, créanme. Sigue el de x, aunque esté aquí a un lado de la línea, pertenece al numerador. ¿De acuerdo? Entonces, donde esté, eso es lo que sería la diferencial. ¿De acuerdo? Porque recuerden que para integrar debe de estar siempre la diferencial de la función que vamos a integrar. Ok. Entonces, ahorita como ven, estamos apenas usando la primera fórmula, sacando la constante, integral de dx, b a la n, ¿sí? Apenas estamos en las primeras. Y aquí esta sería de db sobre b, ¿sí? De hecho, la fórmula de db sobre b, ¿sí? Integral de db sobre b, es la única que tiene esta fórmula, esta forma, ¿sí? Donde hay numerador, denominador, ¿sí? También está en la fórmula 20, 21, 22. No, perdón, 18, 19, 20, 29, pero a esas todavía no llegamos, ¿sí? Entonces, en los primeros problemas tenemos que checar cuando sea así, es lo que voy a encargar de tarea. Cuando vean una expresión racional, inmediatamente tienen que remitirse a la fórmula 5, que es de b sobre b. De hecho, la tarea que voy a encargar, después de que explique esto, apenas la tarea solamente van a aplicar las 5 primeras fórmulas que vienen en su formulario o en el libro. ¿De acuerdo? No se vayan con fórmulas más adelante, ni siquiera avancen a las trigonométricas y menos a las últimas. Y de hecho ya recordé, la numeración del formulario de la papelería coincide exactamente con la numeración del formulario del libro. Al menos en las primeras 23 fórmulas. Ya luego las otras formas ya no vienen como tal, como fórmula, sino más bien como una forma que debe tener la integral. Pero bueno, continuamos con eso. Entonces, en la fórmula 5, que sería db sobre b, aquí está db sobre b, nos indica que para poder aplicar la fórmula, la diferencial debe de estar en el numerador, la diferencial del denominador, ¿de acuerdo? El numerador debe de ser la diferencial del denominador. Debemos de checarlo aquí. Vamos a ver, en este caso, ¿quién es b? El denominador, b cuadrada más c cuadrada, x cuadrada. ¿Cuál sería la diferencial de este binomio? Pues sería 2c cuadrada x de x, ¿de acuerdo? Ok, sería 2c cuadrada x de x. Como pueden ver, eso no es lo que está en el numerador. Pero ¿qué pasa? En este caso? Observen, 3 y a son constantes, yo las puedo sacar, entonces las saco. A veces no es necesario sacarlo porque nos pueden servir para que se ajuste a la diferencial. Si vemos que no nos sirven porque yo necesito la constante 2 y la constante c al cuadrado y este y este a, pues no me sirven, la saco, ¿de acuerdo? Y entonces me queda x de x sobre b cuadrada más c cuadrada x cuadrada. ¿Sí? La saqué porque no me sirven, ¿de acuerdo? Entonces yo en el numerador debo de tener 2c cuadrada x de x, pero yo solo tengo ahora x de x. ¿Qué me falta? 2c cuadrada. No hay problema, lo puedo agregar. Ahí está, ya lo agregué. Ahora sí, ya tiene la forma de b sobre b, para que yo pueda aplicar integral de db sobre b. Como dije, vuelvo a repetir, el 3a lo saqué porque no me sirven. No me sirven esas constantes, entonces las saco. Si me hubieran servido, yo las dejo, ¿sí? O sea, a lo mejor las dejo, ¿no? Pero cuando no les sirven, las constantes las sacan. O sea, que no me sirvan para completar la diferencial, obviamente, ¿sí? Entonces, ok, regresando a esto. La diferencial debe ser 2c cuadrada x de x. Yo tenía x de x, agregué 2c cuadrada y ya quedó completo. Pero recuerden, toda constante
que se agrega o que entra, más bien que entra multiplicando a la integral, debe de entrar también dividiendo. Entonces, ¿dónde entra? Acá, 2c cuadrada. Pero, ¿qué sucede? Aquí aplicamos la regla del sándwich, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría igual a 3a integral de 2c cuadrada x de x. Es un medio, queda aquí 2c cuadrada. Solo lo dejan indicado, por favor. No lo vayan a desarrollar por nada del mundo. Porque si desarrollan, esto pasa aquí, 2c cuadrada va a multiplicar a b cuadrada más c cuadrada. No lo vayan a multiplicar por nada, porque si no, entonces ya cambiaron totalmente la integral. Entonces le cambian el valor a b y entonces ya no es db sobre b. ¿De acuerdo? Solo lo dejan indicado. Como 2c cuadrada es constante, ¿qué pasa? Lo sacamos también, porque las constantes no se integran. 2c cuadrada integral de 2c cuadrada x de x sobre b cuadrada más c cuadrada x cuadrada. Ok, y ahora sí ya está completa nuestra integral. Ya podemos aplicar la fórmula de db sobre b, que es igual al logaritmo natural de b más c. ¿De acuerdo? Ya tenemos identificado quién es b, quién es db, ¿sí? Y ya está completa, entonces ya integramos. Entonces vamos a decir que nuestra integral sería igual a 3a sobre 2c cuadrada, que multiplica al, de hecho se puede colocar acá un punto, logaritmo natural de b. ¿Cuánto vale b? B cuadrada más c cuadrada x cuadrada. Abro paréntesis. ¿Sí? Recuerden que tienen que poner paréntesis, ¿sí? Más c. Tienen que poner paréntesis porque el logaritmo natural afecta al binomio. ¿De acuerdo? Y bueno, ya así nos queda. Ya este es el resultado. Esta es nuestra integral. Vean, así quedó. ¿De acuerdo? Espero que la hayan entendido. Voy a cambiar de hoja porque aunque tengo espacio al otro lado, necesito suficiente espacio para esta integral. ¿De acuerdo? Vamos con otro problema más, que sería la integral de x cúbica de x sobre x más 1. ¿De acuerdo? Como estamos trabajando con las primeras 5 fórmulas que están en el formulario, pues con las primeras 5, la única que tiene esta forma, que es una expresión racional, pues sería como el problema anterior, db sobre b. Pero tenemos que checar que se ajuste la forma, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿quién es b? X más 1. ¿Cuál sería la diferencial de b? Pues sería solo de x, porque la diferencial de 1 es 0 y la de x es de x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que yo pueda aplicar el db sobre b, en el numerador tendría que tener yo solo de x y en el denominador x más 1. Y yo tengo x cúbica. En este caso no me faltan variables, me sobran por así decirlo. Entonces, por lo tanto, no es db sobre b. Yo no la puedo quitar. Y no hay una manera que yo factorice, ¿no? De momento acá. Entonces, dicen, bueno, entonces, ¿qué se hace? Les dije que cuando no se ajusta a la fórmula, lo que deben de hacer es, primerito, realizar la operación que está indicada, ¿sí? Si no se puede llevar a cabo esa operación, pues factorizo, aplico inversa y cualquier otra cosa, ¿no? Pero ¿qué creen? En este caso, sí se puede hacer la división que está indicada aquí. Es decir, x cúbica entre x más 1. ¿De acuerdo? Es división de un monomio entre un polinomio. En este caso, un binomio, ¿sí? Y en este caso yo digo, hago la división. ¿Dónde se movió esto? Hago la división, ¿de acuerdo? Que sería x cúbica entre x, primer término entre primer término del dividendo entre primer término del divisor,
X cúbica entre X, X cuadrada. Luego X cuadrada multiplica al divisor y se suma con signos contrarios al dividendo. Es decir, X cuadrada por X, X cúbica. Positivo por positivo, positivo. Pasa con signo contrario, negativo. X cuadrada por 1, X cuadrada, positivo por positivo, positivo. Pasa con signo contrario, negativo. Ok, lo sumamos. X cúbica menos X cúbica se va, baja X cuadrada. Vuelvo a hacer lo mismo mientras se pueda seguir dividiendo con el primer término. Entonces, negativo entre positivo, negativo. X cuadrada entre X, X. Y ahora este nuevo término multiplica al divisor. Negativo por negativo, negativo por positivo, negativo pasa a positivo. X por X, X cuadrada. Negativo por positivo, negativo pasa a positivo. X por 1, X. Se elimina y nos queda X. X todavía se puede dividir, sí. Positivo entre positivo, positivo, X entre X a 1. 1 por X menos X. 1 por 1 menos 1. Recuerden que pasan con signos contrarios. Se divide y nos queda 1. 1 negativo. Entonces, esta es una división con cociente mixto. ¿Qué quiere decir? Cociente mixto, que tenemos un residuo. Es un residuo de 1 negativo. ¿De acuerdo? Entonces el resultado sería esto menos esto todavía. Entonces, por lo tanto, nos quedaría que la división de esto sería igual a la integral de X cuadrada menos X más 1 menos el residuo, que es 1, si es positivo más, pero en este caso es negativo, menos 1 sobre X más 1. ¿Por qué? Porque 1 negativo ya no es divisible entre X, entre el término X. Por lo tanto, ya solo queda indicado menos 1 residuo sobre X más 1. Cierro mi paréntesis de X. Ahora vean cómo quedó nuestra integral, que parecía que era una expresión racional. Ahora se convirtió en 1, 2, 3, 4 términos. Nuestra integral ahora se convirtió en 4 integrales. Hay que irlas separando cada uno con su signo de integración y su diferencial. Entonces sería integral de X cuadrada de X menos integral de X por 1, no se pone, más la integral de dx menos la integral del dx, vamos a ponerlo en el numerador, X más 1. ¿De acuerdo? Vean ahora cómo quedó. Nuestra integral, que parecía de 2 términos en una expresión racional, ahora se convirtió en 4 integrales. ¿Sí? Las dos primeras son b a la n, la tercera es la integral de dx, que es x, y ahorita la última vamos a checarla a cuál se ajusta. Entonces, la integral, ¿cómo nos quedaría, jóvenes? La integral de x cuadrada de x está completa, sí, porque la diferencial de x es de x. Entonces sería x cúbica sobre 3. Menos, esto es un b a la n, x cuadrada sobre 2. La integral de dx es x. Ahora vamos a ver la integral de esto. ¿Sí? Nuevamente vemos que tenemos una expresión racional, entonces se ajusta a la fórmula 5, que sería db sobre b. Para esta integral, ¿quién sería b? X más 1. ¿Cuál sería su diferencial? ¿Cuál es la diferencial de x más 1? De x. Por lo tanto, se ajusta a db sobre b, porque tenemos la diferencial en el numerador, tenemos la diferencial del denominador. Entonces, ahora sí es un db sobre b para la cuarta integral. ¿Sí? Entonces nos dice la fórmula que sería menos el logaritmo natural de b. ¿Quién es b? X más 1 más c. Y vean, aquí tenemos nuestra integral. Y esta es nuestra integral, el resultado de este problema. Así empezamos y vean todo lo que se tuvo que hacer, aunque es algo muy sencillo, como pudieron ver.
Lo importante es que si no saben divisiones, por favor repasen en el baldor divisiones. Ahí hay divisiones de monomio entre monomio, monomio entre polinomio, polinomio entre monomio y polinomio entre polinomio. Entonces, si no saben dividir, por favor, váyanse a checar el baldor. ¿De acuerdo? Yo aquí aún así lo expliqué. Sí, lo expliqué. ¿De acuerdo? Vamos con un último problema, ya para terminar este video que se ha hecho un poco largo. Es que quería abarcar todos estos detalles para poder encargar la primera tarea. Y la primera tarea abarca las primeras fórmulas, las primeras 5 fórmulas apenas. ¿Sí? Ya saben que no tienen que hacer todos los problemas, pero les recomiendo más hacer todos los difíciles. ¿De acuerdo? Ok, nuevamente. Tenemos una integral de una expresión racional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que checar si es un db sobre b. A leguas no lo voy a hacer porque creo que a leguas se ve que no es un db sobre b. ¿Por qué? Porque ¿quién es b? El denominador. ¿Sí? Este sería b, 2x más 3. ¿Cuál sería la diferencial de 2x más 3? Pues obviamente la de 3 es 0. Y la diferencial de 2x, ¿cuánto es? 2 de x. ¿Y qué pasa? O sea, aquí tendría que estar 2 de x. El de x ya lo tengo. Y tengo el 2, pero me sobra una x. Entonces, en definitiva, no es db sobre b. Entonces, nuevamente, ¿qué hay que hacer? Hay que darle una forma. Hay que checar si se puede realizar la operación indicada aquí. ¿Se puede hacer? Sí. Recuerden que en un problema anterior la operación era aplicar el binomio de Newton al cubo, ¿no? Yo ahí se lo desarrollé. Bueno, aquí es una división. ¿Se puede hacer? Sí, es una división de polinomios. Lo voy a hacer aquí a un lado, que sería 2x menos 1, ¿sí? Entre 2x más 3. ¿De acuerdo? Esta es, recuerden que voy a ponerlas. Eso es división de polinomios, ¿sí? ¿Ok? Siempre en la división de polinomios se tiene que dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, ¿de acuerdo? Entonces sería 2x entre 2x, pues sería 1. Luego este 1 multiplica a todo el divisor y se suma al dividendo con signos contrarios. Entonces sería 1 por 2x menos 2x. 1 por 3 menos 3. 2x menos 2x se va. 1 negativo menos 3 negativo menos 4. Tengo que checar si lo que va quedando se puede dividir. Pues ya no, porque sería 4 entre x y tendría que agregar una x con exponente negativo y eso no lo voy a hacer. Entonces hasta aquí quedaría. Entonces vuelve a ser un cociente mixto, es decir que tenemos residuo, ¿sí? Cuando deja de ser mixto cuando este residuo es 0, pero en este caso hay residuo. Entonces es un cociente mixto. Por lo tanto, nuestra integral se convierte en integral de 1 menos 4, que es el residuo, sobre el divisor. ¿De acuerdo? Porque ya no se puede dividir, entonces se queda indicado. Queda indicado el residuo sobre el divisor por dx. Y aquí al menos nada más nos salieron 2 integrales, ya no nos salieron 4 como en el pasado. Hay que separarlo, ¿sí? Para las 2 integrales sería integral de dx menos la integral de 4 de x, lo voy a poner aquí, 2x más 3. ¿De acuerdo? Ya tenemos 2 integrales. Esta está muy sencilla, obviamente. Esta obviamente se parece a la integral, se ajustaría más bien a la de db sobre b, pero como siempre hay que checar, ¿sí? ¿Quién sería b? Sería 2x más 3. ¿Cuál sería la diferencial de 2x más 3? Sería 2 de x. Sería 2 de x. Y yo tengo 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 4 no me sirve, entonces, o sea, no lo voy a utilizar, lo saco de la integral, perdón. Ok, entonces me falta el 2, ¿sí? Me falta el 2, pues lo agrego.
2 que multiplica y 2 que divide. Al entrar aquí, recuerden dividiendo el 2, que es lo que sucede en el medios por medios y extremos por extremos cuando entra esta expresión, cuando entra una expresión dividiendo a otra expresión racional, y si es una expresión entera, por la regla del sándwich forzosamente queda aquí, multiplicando a los medios, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, el 2 que va a entrar dividiendo va a quedar multiplicando, y recuerden que no lo puedo multiplicar, solo lo dejo indicado y lo saco. Entonces quedaría aquí, ¿de acuerdo? Entonces pasaría aquí el 2 que entra, pasaría aquí, dividiendo al 4. Si no hay un 4 afuera, pues entonces sería dividiendo a 1, ¿de acuerdo? Recuerden eso. Ok, entonces ya quedó completa, ya es db sobre b, entonces ya puedo integrar. Y entonces digo que mi integral sería igual a, la integral de dx es x, menos 4 entre 2, 4 medios es igual a 2 enteros. Sería logaritmo natural de b, que sería 2x más 3 más c. Y listo. Y ya queda así. ¿De acuerdo? En el libro no viene este resultado, ¿sí? Pero es porque simplemente pasa algo. De otra forma de expresarlo sería igual a x menos, si yo quiero quitar este 2 o que no esté delante del logaritmo natural, pongo logaritmo natural de 2x más 3 elevado al cuadrado más c. ¿Ya vieron lo que pasó? ¿Sí? Recuerden que esto es una propiedad de logaritmos y es inversa. Si recuerdan que lo voy a poner aquí, logaritmo natural de a a la n es igual a n logaritmo natural de a, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Es una propiedad de logaritmos. ¿Qué pasa con el exponente de a, de la base, que puede ser un monomio, un polinomio? Se convierte en coeficiente. Bueno, como es una igualdad, lo mismo es de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces puede ir de acá para acá la propiedad, o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces este 2 ahora se volvió el exponente de a, que en este caso es 2x más 3, representa esta a, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo, cualquiera de los dos resultados es lo mismo. ¿Sí? Yo llegué a este y ya le apliqué lo que puso el autor, ¿de acuerdo? Y con esto concluimos la explicación de las primeras 5 fórmulas. En la descripción del video viene cuál es la tarea a hacer, recuerden, ¿sí? Que en la descripción es donde indico las páginas y de qué problema a qué problema se debe de hacer.